Henry William Torres Escalante llegó a la Brigada 16 el 19 de diciembre de 2003 a ocupar el cargo de oficial de operaciones. Luego se desempeñó como jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la brigada, y en función de dicha responsabilidad la comandó posteriormente entre el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio de 2007. Henry William Torres Escalante, en su calidad de comandante de la Brigada 16 y durante el ejercicio de dicha función, tuvo el control sobre la organización criminal que se insertó en esta unidad militar y que se apartó de la institucionalidad. De esta manera, impulsó el plan criminal develado por esta sala a partir de las órdenes que emitió, así como de las condiciones que generó, en virtud de lo cual fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como muertas en combate 196 víctimas en 141 eventos de resultados operacionales, de las cuales 138 fueron presentadas como no identificadas. Durante su comandancia, en todas las unidades bajo su mando se reportaron este tipo de actos, de hechos. Entre las víctimas se encuentran 5 mujeres y 186 hombres. Entre ellos una persona con orientación sexual diversa, 5 adolescentes, 2 adultos mayores y 2 personas en situación de vulnerabilidad por discapacidad. De estos 141 eventos, 15 fueron reportados por los grupos especiales que se encontraban bajo su control y mando directo. Por todos estos elementos precisados en la imputación que se ha hecho, esta sala llamó a reconocer responsabilidad al señor Henry William Torres Escalante por su liderazgo en la configuración de la organización criminal de la Brigada 16, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate. El señor Torres Escalante fue imputado a través del auto 055 a título de autor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, por hechos cometidos cuando fungió como comandante de la unidad militar, conforme a la determinación y calificación jurídica realizada por la sala. Adelante, señor Torres. Gracias, señor magistrado. Bueno, soy Henry William Torres Escalante. Me desempeñé como comandante de la Brigada 16, como lo dijo el señor magistrado, desde el 10 de diciembre de 2005 hasta el 8 de junio del 2007. Para esa época ostentaba el grado de coronel. Quiero que todo primero agradecer a la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa Especial para la Paz, porque nos ha llevado a reflexionar sobre las decisiones que debemos tomar encaminadas al reconocimiento del daño causado a las víctimas y entender que lo más importante son ustedes, a quienes con nuestras actuaciones perjudicamos moral, física y psicológicamente. La intervención que todos ustedes, señoras y señores víctimas, han realizado en esta audiencia, su dolor, sus exigencias, me llevó a enfrentar la verdad que muchas veces había negado y reconocer el daño causado a ustedes, madres, esposas, hijos, hermanos de las personas que fueron asesinadas y que fueron reportadas como muertos en combate y presentados como guerrilleros, delincuentes o terroristas. Honorables magistrados, respetadas víctimas y sus representantes, Ministerio Público, de manera libre, voluntaria y consciente de mi posición y de las obligaciones que me eran exigibles como oficial del Ejército Nacional, asumo con vergüenza el señalamiento de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida
y desaparición forzada contemplados en el Código Penal colombiano, que constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada de personas y crimen de guerra de homicidio en el Estatuto de Roma. Asumo esta responsabilidad por todos los señalamientos que me han hecho durante y que fueron contempladas en el auto. Estos delitos que fueron cometidos bajo mi mando por mi exigencia, mientras me desempeñé como comandante de la Brigada 16, sin reparar la situación como se hicieron. Las competencias legales que ostentaba por mi cargo me otorgaban facultades para impartir órdenes y las obligaciones de mis subordinados a obedecerlas. Para ello contaba con atribuciones disciplinarias y penales. Mi reconocimiento y responsabilidad, como lo he manifestado en varias de las versiones ante la Justicia Especial para la Paz, se fundamenta por las presiones permanentes que realizaba a mis subordinados, siempre exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas, a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en los programas diarios que realizaba. Las presiones constantes venían desde el comandante del Ejército, general Mario Montoya, de la 4ª División, señor general Guillermo Quiñones, y del mío como comandante de la Brigada 16. Estas exigencias y presiones indudablemente incidieron en que algunos miembros de la brigada, motivados por cumplir con mis demandas y las de sus superiores directos, sobresalir en sus posición en la institución, como lo han manifestado algunos de ellos, nos llevaron y nos encaminaron a lograr objetivos operacionales a toda costa, sin medir las consecuencias de nuestros actos, despreciando el carácter humano de las víctimas. El hecho de que no estuviera al tanto de los detalles de la planeación y ejecución de las muertes no excluye mi responsabilidad. El liderazgo a través del suministro de los medios disponibles con que contaba la brigada, de la información, de inteligencia, de guías, como lo han manifestado aquí ya el señor Rodríguez Mimisica, resultó importante para que se cometieran muchos de estos crímenes. Mi mayor esfuerzo lo debía haber enfocado en el control, supervisión de las actuaciones de mis subordinados, pero al contrario, los encaucé para cumplir a las presiones mías y de mis superiores. Durante los programas radiales diarios, estando a la escucha todos los comandantes de las unidades subordinadas de la brigada, caí en la irresponsabilidad de hacer comparaciones entre las unidades y exaltarlas por sus resultados operacionales. Comentarios imprudentes, llamados de atención a los comandantes que no reportaban resultados, indicaban que podrían ser objeto de relevos y traslados, como lo manifestó el señor capitán Rivera en una ocasión, incidiendo indiscutiblemente en la voluntad de muchos de ellos. El uso de un lenguaje indirecto que no fue claro para muchos de los que participaron en esos programas, expresiones emitidas en distintos momentos, como usted ya sabe lo que tienen que hacer, derivaron en la comisión de muchos asesinatos y desapariciones que hoy estamos lamentando. Los llamados de atención eran constantes y dirigidos al objetivo de producir resultados. Estos llamados de atención a las unidades que no presentaban combates o llevaban días sin combates, se manifestaban con frases como llevan tantos días y de aquello nada, o reclamos verbales como que se están robando el sueldo. Por mi soberbia, nunca me detuve a medir la magnitud y el efecto que pudo producir en un subalterno una frase o una palabra ambigua, que muchas veces se asumían en formas rutinarias, generando vacíos en las órdenes, contrariando las disposiciones que se encuentran sobre el particular, que me obligaban a emitir órdenes de forma clara y sin equívocos, como lo exige el reglamento militar. Debo precisar que como comandante de la Brigada 16, mi actitud irresponsable en el ejercicio de mi mando
sin duda generó que los controles previos, durante y posteriores a las operaciones se volvieran mecánicos, sin mayor exigencia y análisis cuidadoso de las circunstancias y detalles en que se me informaban esos resultados. Tampoco se tuvo, en cambio, el cambio de la amenaza en la jurisdicción de la brigada. Como lo han manifestado aquí algunos comparecientes, para el 2007 la amenaza estaba parcialmente neutralizada. Las autodefensas se habían desmovilizado. Las cuadrillas de las FARC y el ELN estaban muy debilitadas, parcialmente derrotadas. Pero ni el comandante de la división, mayor general Guillermo Quiñones, quien aumentó las metas para cumplir durante ese año en cuanto a muertes, capturas y desmovilizados, ni yo como comandante de la brigada tuvimos en cuenta esa situación. Por el contrario, como comandante de la brigada, al contrario de haber expuesto ese cambio de situación a mi comandante, me limité a ordenar el cumplimiento de esas metas, de esa orden, incrementando las metas a mis unidades subalternas. Existían en los centros de operaciones unos cuadros de control en donde se plasmaban las cifras de resultados operacionales de las distintas unidades, los días en que llevaban las unidades sin combate. Este tipo de control se utilizaba para la calificación y posicionamiento de una división, de una brigada o de un batallón a nivel nacional, y así estimular la competencia a nivel de ejército. Esta constante medición sobre los resultados produjo en la institución un daño irreparable, la perjudicó, ya que las muertes se convirtieron en números, en porcentajes, y como comandante me limité irresponsablemente a lograr las metas impuestas sin detenerme a revisar cómo se estaban cometiendo. Los grupos especiales Delta respondían a órdenes directas mías. Desde la sección de operaciones se les hacía seguimiento a la batalla y actuaban siempre con inteligencia de la brigada. También, como lo manifestó el señor Mayor Soto, ordené agregaciones al personal del Gaula con el objetivo de mejorar sus resultados operacionales, que a la postre condujo a que se incrementaran los falsos resultados de bajas en combate en esa unidad. En el caso del asesinato de los señores Daniel y Roque Julio Torres, asumo mi total responsabilidad porque fue una operación ejecutada por tropas bajo mi mando y dirección. Acepto haber entregado los recursos y los medios disponibles con que contaba la brigada. Se les envió un guía, se les envió información que también fue suministrada por el DAS y corroborada por la Selección de Inteligencia de la brigada. Joana, siempre y en todas mis intervenciones he manifestado que nunca di la orden de asesinar a su papá ni a su hermano. Ellos no merecían morir. Ellos no eran combatientes ni delincuentes ni pertenecían a ningún grupo ilegal. Debo reconocer que soy responsable de haber entregado el dinero que dice el teniente García cuando se encontraba detenido en el CRM. Eso fue para los años 2013 y 2014. Lo hice sabiendo que estaba cometiendo un acto ilegal, pero lo hice porque para esa época yo estaba todavía en servicio activo y la única persona que había declarado en el proceso que yo tenía era el señor teniente García, con declaraciones que no correspondían a la realidad de los hechos, cosa que yo ya había podido demostrar en la justicia ordinaria. Había logrado demostrar que nunca existieron las llamadas que él manifestó. Hice entrega de las sábanas de ese día de mi celular donde nunca se recibió ninguna llamada. Pude demostrar que yo no tenía ningún satelital tampoco. Y como lo manifestaron en otra versión un sargento, un cabo de la misma unidad,
ellos eran los mismos que llevaban las armas para ponérselas a los señores Torres. Esas acusaciones falsas, como que fueron mentiras en la justicia ordinaria, produjeron que para el 2006 fuera retirado de la fuerza y pasara detenido. La intención mía nunca fue que el teniente mintiera, sino que el teniente dijera la verdad de los hechos como de verdad habían sucedido. Y lo disfracé como si fuera una ayuda a la grave situación que me había manifestado el teniente y de la de su familia. No me detuve a medir las consecuencias de mis actos. Debo continuar porque son muchas de las situaciones que cometí y que fueron responsabilidad de mí en la brigada. Cometí un grave desacierto. Bajo el fantasma de la guerra jurídica, mi acción fue proteger a los hombres bajo mi mando que estaban en el desarrollo de las operaciones. La guerra jurídica a que me refiero, y la he referido en varias versiones, fue un fantasma direccionado del comando del ejército. Las instrucciones eran claras: no permitir que esas falsas acusaciones mermaran el ímpetu y el desarrollo de las operaciones militares, generando así las condiciones para que se siguieran cometiendo esa serie de asesinatos y garantizando así el aparato criminal presentado en la Brigada 16, derivando además a que se restara importancia y atención a las quejas por violaciones de derechos humanos que se recibían en la brigada. Otro motivo para reconocer mi máxima responsabilidad, pues a pesar de haber ordenado las investigaciones para indagar sobre el contenido de las quejas, ninguna de estas investigaciones arrojó resultados concretos y definitivos. Muchos, por no decir todas, facilitaron la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes. La ineficacia de estas investigaciones generó confianza y motivación adicional para que miembros de la unidad bajo mi mando siguieran perpetrando estos crímenes. Debo señalar que fui irresponsable en el trato del señor defensor del pueblo regional Casanare, doctor Mauricio Mojica Flores, funcionario que en cumplimiento de su labor denunció la estigmatización a la comunidad campesina del Piedemonte y de acciones del ejército relativas a muertes ilegítimas, presentándolas como muertes en combate. No presté debida atención a sus denuncias, dándole a estas quejas un trámite mecánico que no arrojó ningún resultado. La estigmatización señalada anteriormente fue otra de las causantes de tantos asesinatos que se cometieron en la brigada. También los desmovilizados de las autodefensas fueron de las personas señaladas y estigmatizadas. Por el simple hecho de tener esa condición, fueron en muchas ocasiones blancos de las acciones criminales de la tropa. Como comandante de la brigada tenía la potestad de ordenar movimientos helicoportados y solicitar la intermediación de los jueces penales militares para coordinar los levantamientos con las demás autoridades judiciales en el helipuerto de la brigada. Esta práctica fue generalizada. Reconozco que por el afán de mover los cuerpos y sacarlos de las zonas de los hechos, por situaciones de combate que me informaban por radio, muchas de estas fingidas, como lo manifestó el teniente Toro, cometí una gravísima falta, porque se facilitó el encubrimiento de los hechos, se alterara la evidencia y no se realizara adecuadamente los primeros actos de la investigación criminal, obstruyendo así la justicia. Dentro del desarrollo de las operaciones se realizaron muchas coordinaciones directas con el doctor Orlando Rivas, director del DAS, especialmente con lo que era suministro de inteligencia, anotaciones de inteligencia y el apoyo de funcionarios de policía judicial. Nunca hubo una relación distinta a la laboral con cada uno de nosotros en sus roles. Solicité y recibí en la brigada varias informaciones e inteligencias suministradas por el DAS,
las cuales eran enviadas al D2 para que se les evaluaran y con muchas de ellas se planearan operaciones. Era mi obligación constitucional. Acepto que muchas de las personas que realizaron estos homicidios y personas protegidas y desapariciones forzadas en contra de la población civil recibieron reconocimientos de mi parte, sin haberse adelantado una investigación exhaustiva de los hechos. Por el contrario, fueron premiados por solicitud mía al Comando Superior con medallas, condecoraciones, cursos y viajes. Además los felicité públicamente y los puse de ejemplo ante los demás miembros de la brigada, lo cual pudo motivar que otros integrantes de la brigada quisieran los mismos reconocimientos utilizando este tipo de resultados falsos. Debo reconocer con vergüenza que todos estos crímenes que se cometieron bajo mi mando, para esa época yo fui uno de los más beneficiados, porque posicionaron a la brigada como una de las mejores a nivel nacional. Por todos esos resultados operacionales, muchos de ellos ilegítimos, que informé al Comando Superior, fui muy bien evaluado y calificado. Esa actitud mía y otras indiscutiblemente generaron en la brigada lo que la sala denominó una organización criminal, porque me convertí en el líder de dicha organización, sin tener en cuenta la protección de los civiles, a quienes tenía la responsabilidad de brindar seguridad como garante de sus vidas. Debo reconocer que por muchas de nuestras acciones, muchos de ustedes han sufrido victimización por la desaparición y asesinato de algunos de sus familiares, los cuales les causó rupturas en sus núcleos familiares y desplazamiento de algunas integrantes de sus familias, por miedo a que fueran ejecutados en las mismas condiciones que lo fueron sus seres queridos. Señora Alcira Chagua, su familia fue una de las más afectadas, 7 miembros de la familia, asesinatos que no se debieron haber sucedido, no hay ninguna justificación. Muchos de ustedes padecieron persecuciones y señalamientos antes y después de las muertes de sus seres queridos. Unos señalados como paramilitares, otros señalados como guerrilleros por integrantes de la brigada. Muchos de estos asesinatos ocasionaron que muchas de ustedes, mamás y esposas, como la señora Derly, tuvieran que hacer de padre y de madre y pasar a ser el principal sustento económico de la familia. Varias de las víctimas eran padres de niños que crecieron sin el cariño y cuidado de sus padres, con muchas limitaciones. Perdona a ustedes, Joana, Andrei, Lucy, Mauren, mil y mil veces perdón. Esa ausencia de un padre es un daño inimaginable que no podemos reparar ahora ni nunca. Perdón. Hermana Astrid, solo Dios puede perdonar lo que hicimos. Su sobrino, Elder Aponte, no era ningún bandido, no merecía ser asesinado. Quiero manifestar que además de este reconocimiento público de mi responsabilidad y aceptar con humildad la sanción que me sea impuesta, reitero mi disposición para adelantar todas las actividades que sean necesarias para reparar las víctimas directas e indirectas en los daños causados por mi unidad.
En lo que manifestó el señor, el comandante del Birno, coronel Acosta, asumo con responsabilidad el hecho que por mi orgullo, por mi soberbia, al no ser informado de que había llegado una revista al batallón Ramón Nonato Pérez, una de mis subordinadas, por parte de la división, creo que fue en esa época de la división, y ante la llamada del comandante lo autoricé irresponsablemente para que no presentara el examen del polígrafo porque no había sido informado de esa revista. Mi intención como máximo responsable para las víctimas, para la población casanareña de Boyacá, para la sociedad colombiana y ante la Justicia Especial para la Paz, entendiendo que las consecuencias de todos estos delitos son muy graves y teniendo en cuenta que se cometieron en contra de grupos vulnerables que merecen una reparación y protección especial, mi reparación está encaminada primero al reconocimiento de las víctimas por el daño sufrido. Sus seres queridos nunca debieron haber sido asesinados, nunca debieron haber sido, por la estigmatización que se produjo en la brigada, señalados para ser asesinados. Ninguno de ustedes merecía ese trato, ni merecía ser víctima de nuestras acciones delictivas. Y segundo, también tengo que manifestarles que debo contribuir con la verdad, manifestando que todos estos hechos nunca se debieron haber sucedido y que nunca se pueden volver a repetir, y que por el contrario voy a trabajar incansablemente para reparar la dignidad y honra, su dignidad y su honra y la de sus seres queridos. Hay otros señalamientos. Señor Torres, yo voy a empezar una serie de preguntas. Tenemos varias preguntas desde magistratura y en el marco de esas preguntas usted podrá profundizar. La primera de ellas tiene relación con la alusión la alusión que usted hace al concepto de guerra jurídica. Y decía usted que eso provenía desde el comando del ejército. ¿Puede precisarnos qué quiere decir usted con las políticas de la época respecto a la guerra jurídica? Señor magistrado, dentro de los programas que realizaba el mismo señor comandante del ejército, hablaba de que se estaba generando a nivel nacional una guerra jurídica en contra de las operaciones militares y que esas eran encaminadas a mermar, como lo manifesté aquí, la voluntad de lucha de las unidades, porque el hecho de entrar una unidad en una investigación se paralizaba esa unidad y se tenía que sacar las unidades del área de operaciones. Entonces las instrucciones que él daba y emitía era que debíamos, para esa época, se nombraron una serie de abogados con los recursos propios de las brigadas para ayudar a todas estas personas que estaban teniendo algún problema jurídico y ayudarlos en su defensa. Todo esto encaminado a que ninguno fuera afectado por falsas acusaciones como creíamos que así eran. Cuando usted mencionaba el comando del ejército, ¿se refiere al general Montoya? Sí, señor. Ahora, desde otras instancias superiores, ¿se mencionaba ese concepto de guerra jurídica? No, señor, fue a términos de ejército. Ahora, en relación con estas presiones que venían desde el general Montoya y desde el comando del ejército, exactamente qué presiones eran las que usted recibía en esos programas radiales. Esas presiones, señor magistrado, se veían en los programas diarios que él hacía y era lo mismo que yo
repetía en la brigada, que eran las comparaciones. Indiscutiblemente esas presiones se generaban cuando una unidad no tenía resultados operacionales o cuando llevaba tiempo sin combates, porque él asumía que si habían combates se deberían reproducir resultados operacionales, y eso es relativamente lógico. Si hay un combate, pues debe haber un resultado operacional. Entonces, las unidades que ya empezaban a que no reportaban resultados operacionales o que tenían tiempo sin los combates, pues existían las llamadas de atención, amenazas de posibles relevos del mando, y un relevo del mando en el ejército, en la institución, pues es considerado ya perder la carrera militar. En el marco de esas presiones, ¿se despreciaban las capturas o las desmovilizaciones? Señor magistrado, era mucho más importante para el señor comandante del ejército las bajas, las muertes en combate. Las muertes en combate eran mucho más importantes, casi que solo era ese punto el que se revisaba, pero pues dentro de los cuadros de la brigada también estaba la de las capturas y las desmovilizaciones. Pero no puedo negar que la prelación era siempre sobre muertes en combate. Usted mencionaba que en algún momento el general Quiñones, desde la división, aumentó la cuota que le correspondía a la brigada. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la comandancia de la división por todo lo que ocurrió con la brigada 16? Comandante de la brigada era una persona muy exigente. Comandante de la división. Comandante de la división era una persona muy exigente, señor general Quiñones, y pues era duro en sus programas, y él hacía solo el programa una vez a la semana, los días viernes, pero también era de la misma forma, midiendo los resultados de sus brigadas, porque él tenía 4 o 5 brigadas que eran los que pertenecían a la 4ª división. La situación de las metas, y objetivos, yo creo que no analizó ni tuvo en cuenta la situación de enemigo, así como tampoco la tuve yo, que yo tengo mucha responsabilidad en eso. Y al contrario de eso, cuando ya vemos que hay un enemigo, que se ha reducido el enemigo, comparó los resultados anteriores y dijo, no, hay que incrementarlos en 10%, sin ninguna justificación, sin ninguna análisis. Yo no tuve los suficientes, no tuve el criterio, no tuve la responsabilidad de hacerle ver en cuenta que ya no había el enemigo que teníamos antes. Por el contrario, me limité a repartir ese porcentaje que nos habían asignado en las unidades tácticas, incrementándole a cada uno de ellos también sus metas por cumplir. En el marco de lo que ha sido planteado por algunas de las personas que han intervenido ayer y hoy, se ha hablado de una visita del general Suárez Bustamante a la brigada. ¿Qué recuerda de esa visita? Señor magistrado, eso fue para julio del 2007, yo ya no estaba en el 2007. En otras visitas asociadas a inspecciones sobre lo que estaba pasando en la brigada, ¿qué recuerda? ¿Qué recuerda de la actuación de la Inspección General del Ejército en la brigada? Hubo una revista de inspección, no recuerdo en qué época, me tocaría revisar en la brigada qué fue, pero al contrario de cualquier observación en la brigada, fue felicitados. Usted ha hablado en algún momento sobre estigmatización, señalamientos. ¿Puede precisar con mayor profundidad en qué consistía esa estigmatización contra la población civil?
Señor magistrado, esto fue algo que se vino generando a raíz de... Hay dos clases, la estigmatización por paramilitares y pues la estigmatización como grupos subversivos. Una vez se producen las desmovilizaciones en la brigada, a nivel nacional, pues, porque se fue a nivel nacional, para el 2005, junio del 2005, fue una desmovilización que infortunadamente no tuvo una adaptación a la vida civil adecuadamente. Y muchas de estas personas quedaron en la jurisdicción de la brigada y se convirtieron y se incrementó el delito de extorsión y secuestro. Especialmente eso fue en 2005, 2006. Y con ese solo hecho de que eso se hubiera generado para esa época, ya en la información que venía del B2, que era el que me entregaba la inteligencia, del que tenía la responsabilidad de ese blanco, era que seguían delinquiendo y que todas las personas que se habían desmovilizado seguían delinquiendo. Y se asumía que todas, y eso pues es una estigmatización porque hay muchas personas que se desmovilizaron y pasaron a su vida normal, reintentándose a las casas, a sus hogares. La otra estigmatización que se hacía era, como lo dice aquí el defensor del pueblo, a quien ya le tramité mis disculpas porque no lo atendí en su momento, era que todas las personas que vivían en el piedemonte, generalmente llanero, todo lo que tiene que ver en los municipios de la parte alta de Agua Azul, de Pajarito, de Nunchía, de Támara, especialmente en esos municipios, por el simple hecho de tener arraigo en esas zonas, se consideraban como colaboradores muchas veces. Y eso, ¿de dónde lo sacaban? Infortunadamente había unos documentos que se hacían en el B2, señor magistrado, que se llamaban las órdenes de batalla. Las órdenes de batalla se realizaban con base en documentos que se incautaban en los combates o con desmovilizados. Y estos señores desmovilizados, en su afán también por recibir los beneficios como desmovilizados y ser recibidos por el plan de desmovilización, pues señalaban a todas las personas que les colaboraban en el área de operaciones donde ellos tenían su área de combate. El simple hecho de que una persona les diera un vaso con agua o les diera de pronto una comida o les vendiera una gallina, pues eso ya eran considerados colaboradores y eran insertados en esa orden de batalla. Y muchas operaciones se realizaron teniendo en cuenta esas informaciones que llegaban sobre esas personas. Sí, voy a hacer unas últimas preguntas, después le voy a dar la palabra a mi colega, la magistrada Catalina Díaz, y de pronto retomaré unos puntos mínimos posteriormente, pero quiero preguntarle, ¿qué motivó en usted el cambio en sus declaraciones? Es decir, en un primer momento ante la Jurisdicción Especial para la Paz, usted negó su responsabilidad. Ahora está reconociendo su responsabilidad por autoría mediata, por dar las órdenes. ¿Qué lo hizo cambiar y dirigirse hacia a esta nueva declaración? Señor magistrado, cuando yo inicié mi proceso judicial, fui sindicado por el asesinato de los señores Daniel y Roque Julio Torres, testimonio del teniente García. Yo asumí de una vez mi defensa y manifestando que tenía que demostrar la inocencia sobre ese proceso que nunca logró llegar a juicio, nunca llegué a poder estar en un juicio. El juez era el juez primero del circuito aquí en Yopal. Estábamos en la etapa de, no tengo los términos legales,
pero pues no habíamos ido a la primera audiencia todavía del juicio. Por vencimiento de términos, el juez me dio una libertad, la cual fue después revocada, volví a pasar detenido, y en ese momento de que volví a pasar detenido, el juez tomó la decisión y pasó mi proceso a la JEP. Una vez en la JEP yo dije, sí, aquí es donde debo estar, en la JEP, y me sometí voluntariamente a la JEP. Cuando ya llego yo a la JEP, ya vienen los procesos donde el Gaula Casanare asumió la responsabilidad del mayor Soto, y me di cuenta de la magnitud de mi responsabilidad del comando de la brigada, esa irresponsabilidad con que asumí muchas decisiones, con que asumí muchas obligaciones que me requerían del mayor grado de exigencia, no las hice, me limité, como lo dije muchas veces también, a retransmitir las exigencias que recibía. Yo recibía lo que me llegaba y de una vez lo soltaba contra mis hombres, envenenándolos de esa necesidad de hacer resultados, y indiscutiblemente eso me llevó a que asumiera una responsabilidad más grande de todo lo que había sucedido en la brigada. Le vamos a dar un micrófono para su intervención. ¿Me escucha? No. ¿Sí me escucha? Señor Torres Escalante, le recuerdo a todos y a Colombia que usted está ahí es por los hechos de mi padre y de mi hermano, y que por justicia ordinaria usted no tuvo otra salida que acogerse a la JEP. Usted aquí no está por voluntad propia. Usted es porque la única salida que usted tuvo. Y me siento realmente ofendida que usted se pare ahí a decir que usted nos dio la orden de asesinar a mi padre y a mi hermano, cuando usted le dijo al señor Fabián, textualmente, probablemente ellos no estén armados, lleve las armas que utilizamos siempre para estos casos y estos hechos, más llamados falsos positivos. Y usted viene a decirme acá que usted no dio la orden. Usted, señor Torres Escalante, tenía conocimiento de que mi hermano había sido testigo de 2 asesinatos y se lo dijo al señor Fabián. Le pregunto a usted, ¿en qué momento mi hermano, siendo un niño, se convirtió en su enemigo por haber denunciado sus asesinatos? Para usted perseguirlo, amedrentarlo junto a mi padre y a mi familia, y hasta que al fin consiguió asesinarlo. Porque usted envió un grupo especial a mi casa, que estaba bajo sus órdenes, para sacarlos. Y en esos momentos no lo pudieron hacer. Y de ahí usted se encizañó con mi padre y mi hermano hasta que por fin logró su objetivo. Y me siento ofendida que se pare ahí a decirme eso. Ahora le pregunto, ¿de dónde sacó los 45 millones de pesos que le dio a Fabián? ¿De dónde salió ese dinero? Usted tenía claridad de los hechos que estaban sucediendo, como lo dijeron los demás comparecientes. Y créeme que antes del día de ayer y hoy, yo tenía una percepción diferente a usted. Y hoy le digo que usted, para mí en estos momentos, es un asesino, perpetuador y un peligro para nosotras las víctimas. Gracias.
Señor Torres, yo le voy a pedir que haga una reacción inicial a lo que plantea Joana. Ahora, la magnitud de lo que plantea Joana involucra unos temas que también comprometen a la jurisdicción en términos de la contrastación que tenemos que hacer y valoración que tenemos que hacer de los reconocimientos que recibimos el día de ayer. Es un tema delicado que no se va a cerrar en esta conversación, en el que vamos a involucrar tareas que comprometen a la jurisdicción. Entonces, yo le pido que tenga una reacción inicial. También le pido que atienda la magnitud del momento con el mayor cuidado en el uso de sus palabras. También insistiendo que sobre esto seguiremos profundizando. Respeto profundamente respeto lo que está diciendo Joana, lo respeto profundamente. Muy probablemente yo, estando en su posición, haría lo mismo, muy probablemente. No creo que lo haría, porque pues una verdad que yo conocía y que siempre la he conocido como verdad, y venir ahora a conocer otra situación distinta, no sería fácil de creer y creíble. Pero como lo dije al final de mis palabras, aquí vengo a manifestar la verdad y vengo a reconocer no solo la muerte de sus señores padres y su hermano, sino la de más de 300 personas que fueron asesinadas entre los años 2005 y 2008. Entonces, el hecho de que esté hablando ahorita acá y diciéndole con toda la sinceridad del caso, con toda la humildad que me corresponde, esa es la verdad. Infortunadamente, todos estos años ha manejado usted una mentira, todos los años. Y venir de un momento a otro a conocer otra realidad muy distinto. Y una realidad ante Colombia, porque lo estoy diciendo ante el mundo. Fácilmente yo hubiera podido aceptar una cosa así, pero no, porque yo vine aquí a hablar la verdad, a decir la verdad de lo que sucedió. Infortunadamente, no tengo la posibilidad de darle ninguna explicación, porque no tendría la forma, sino que sencillamente, como lo dijo el señor magistrado, pues vendrá otros procesos, tendrá otra contrastación de lo que estoy diciendo, y que Dios quiera que la verdad, que es lo que usted necesita, salga a flote. Señor Torres, en el marco de las preguntas que le veníamos haciendo, usted había, ya vamos a habilitar un micrófono adecuadamente. Señor Henry, mira esta foto bien. ¿Por qué me pide perdón? ¿Tiene conocimiento de este hecho? Manifesté dentro de lo que expresé ahorita que el hecho de que no hubiera estado al tanto del planeamiento ni de la ejecución de los asesinatos no evade mi responsabilidad. Por el contrario, es una de las partes por las cuales asumo la máxima responsabilidad de los hechos. ¿Por qué dio la orden? ¿Por qué tenía que ser mi padre? ¿Por qué él? ¿Y por qué dijo que era un bandido? Él no es ningún bandido.
más bandido eres tú. Sí, señora. Vamos a pasar a una etapa de últimas preguntas que tenemos que hacer y voy a hacer una última y después le voy a dar la palabra a la magistrada Catalina Díaz. Yo solo quisiera finalizar de mi parte con una pregunta sobre estas responsabilidades. Le pregunté por la responsabilidad de la comandancia del ejército, le pregunté por la responsabilidad de la comandancia de la división. Quiero preguntarle, porque las víctimas nos lo han pedido en informes que nos han entregado, que indaguemos sobre la responsabilidad de la autoridad civil, del mando civil. Desde lo que a usted le correspondió en esa época, ¿cuáles son las responsabilidades que le caben a las autoridades civiles en la época, en el marco de las políticas de la época? Para la época había una reunión todas las semanas con el gobernador, no recuerdo el nombre del gobernador, en donde participaba ya también el DAS, participaba la policía, participaba participaba el CTI, el CTI, se llamaba la GIS, Junta de Inteligencia Semanal, y ahí se hablaba todas las semanas de la situación de orden público del departamento. Y pues el gobernador Eli Cala se llamaba el señor gobernador. Él manifestaba la situación de orden público en el departamento y todas las veces pues eran los mismos problemas de secuestro no tanto, ya no era el problema de secuestro, pero sí era la extorsión y el abigeato, que era el problema más grave del departamento. Y pues esa era la interacción que teníamos con el gobernador. El gobernador muchas veces manejaba unos recursos donde apoyaba con recursos económicos para pagar las recompensas por información, sí, por personas que venían a dar información. Para esa época había una actividad que se hacía también todos los lunes, que era el pago de recompensas instituido por el Ministerio de Defensa, y era la forma de motivar, y se hacía público con los medios de comunicación, y era una forma de motivar a que las personas vinieran a dar información para incrementar así también las operaciones. Desde el Ministerio de Defensa pues se emitieron una serie de directivas sobre estímulos, de premios para estimular a las tropas, unas directivas de pago de recompensas también para pagar a las personas que dieran información sobre cabecillas por entrega de armamento, y había una serie de tarifas de acuerdo a la calidad y cantidad de información. Y desde la Presidencia de la República pues estaba el plan de seguridad democrática. Tuvimos varias veces en la jurisdicción de la brigada la visita del señor presidente Álvaro Uribe, donde estaba la población en firme allá, estaban las autoridades que teníamos responsabilidad de seguridad en el departamento, y pues las personas empezaban a quejarse todo el tiempo, durante todo el tiempo se quejaban de seguridad, y él daba instrucciones en forma dura, también hacia los comandantes en esa época pues de policía, de ejército y del DAS, y decía que si no podíamos con el cargo, pues que avisáramos para que pues él pudiera gestionar también un relevo. Entonces era presión también por ese cumplimiento de todas esas, porque eso era bien complicada la situación
de tantas personas quejándose por distinta índole de seguridad en esas reuniones. Eso sería lo que... Doy la palabra a la magistrada Catalina Díaz. Bueno, la primera pregunta, señor general, es si usted conocía que las tropas bajo su mando estaban asesinando y desapareciendo personas en estado de indefensión para presentarlas criminalmente como bajas en combate. Yo debería saber. ¿Por qué? Porque, como lo dicen algunos de los comparecientes acá, fueron muchas muertes. Muchos resultados con armas cortas, muchos resultados de extorsión y sobre todo... General, solo en honor a la transparencia y al debido proceso, les recuerdo que en Colombia no hay responsabilidad objetiva. La responsabilidad es subjetiva. Y usted no ha sido imputado por responsabilidad de mando, sino usted ha sido imputado, y usted lo dijo, por liderar una organización criminal. Entonces le doy una nueva oportunidad para que precise los términos de su reconocimiento. Y la pregunta clara es, ¿usted conocía que los hombres bajo su mando estaban cometiendo asesinatos y desapariciones forzadas para presentar esas víctimas criminalmente como bajas en combate? Señora magistrada, al reconocer mi responsabilidad como autor mediato, entendiendo que las consecuencias de esa imputación, yo como comandante de la brigada di muchas, exigí muchas veces en forma grosera y en forma arbitraria que se cometieran esas muertes. No reparé en la forma que... Puntualicemos ahí, general. No reparé. Ese punto es muy importante. No reparé ¿Usted dice, en la... presioné porque se cometieran esas muertes? Sí. Explique exactamente a qué se refiere. Presioné para que se producieran resultados, o esas muertes, o resultados operacionales prevaleciendo las bajas, porque yo también, las muertes, porque yo también decía que en alguna ocasión, y infortunadamente lo dije, que más valía un guerrillero muerto que uno vivo. Pero indiscutiblemente el hecho de no revisar la forma en cómo se estaban realizando esas muertes, de no revisar las circunstancias en que se estaban haciendo, no revisar los protocolos que se estaban convirtiendo, yo sé que soy el responsable. No porque me lo hubieran dicho, porque nunca me lo dijeron. Ninguno de ellos, de los que están acá, me dijeron que habían cometido una muerte ilegítima. Ninguno. Ni el mayor Soto, que asumió responsabilidad por 87 muertos, ni el coronel Acosta, que asumió responsabilidad por 90 y pico de muertos. Nunca ellos me informaron que habían asesinado a una persona. Nunca. Ilegítimamente. General. Siempre disfrazaron sus muertes como operaciones en combate. General, en honor a la transparencia y al debido proceso, le recuerdo que usted ha sido imputado no por omisión, sino por acción. ¿Cuál fue exactamente su acción? Y usted dijo, me convertí en el líder de una organización criminal. ¿Cuáles fueron las acciones que usted reconoce lo comprometen como máximo responsable en este crimen de lesa humanidad en el cual más de 300 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por hombres bajo su mando, causando los daños devastadores que usted ha escuchado en todas estas mujeres y hombres a lo largo de esta audiencia? Facilité porque di todos los medios disponibles, obstruí la justicia
porque extrajimos los cadáveres del área de operaciones, interrumpiendo así el debido proceso y la cadena de custodia. Fui alcahueta en las investigaciones, no se cumplieron en la debida forma. Recuerdo que, y esto es verdaderamente algo que lo tengo que decir ahorita, y es por lo que me voy a centrar. Una vez se produjeron, en varias ocasiones se produjeron que habían habido resultados operacionales o muertes en combate. Y al momento de los levantamientos me manifestaban que no aparecieron las armas. Posteriormente, al hacer el levantamiento ya tenían armas y yo nunca dije nada, me volví una alcahueta de esos falsos, de esas muertes ilegales. General, cuando usted dice facilité, obstruí la justicia, fui una alcahueta respecto de las investigaciones, ¿eso significa que usted conocía que se trataba de asesinatos y desapariciones forzadas? Señora magistrada, pues asumiendo la responsabilidad por todo lo que aquí sucedió, pues no puedo decir que conocía, pero sí fui el patrocinador y el alcahueta y el que lo generó. Pero, general, es que francamente es contradictorio decir al mismo tiempo que fui el facilitador, que obstruí la justicia y que fui el alcahueta. ¿De qué? Si sus hombres estaban haciendo las cosas bien, entonces ¿usted qué fue lo que alcahueteó? Eso fue lo que alcahueteé, muertes de personas inocentes. De asesinatos de personas inocentes. Pero, coronel general, uno no alcahuetea lo que no sabe, o no alcahuetea lo que está bien. Aquí se trata, recordémosle, la verdad completa, detallada y exhaustiva. Usted fue condenado por la justicia ordinaria, privado de la libertad. Esta es una oportunidad que le da la sociedad colombiana, el Estado colombiano, con una generosidad enorme. Aprovechemos la oportunidad para que usted se refiera en términos exactos, porque alcahuetear algo que está bien hecho no tiene ningún sentido. Ese pecado he confesado yo muchas veces y lo manifesté ante la hermana Street, el de la soberbia. Para esa época era indiscutible que yo me sentía orgulloso de todo lo que estaban realizando en la brigada. Y sí, porque pues no sabía que... Pues, esa situación no podemos volvemos a empezar otra vez y estaríamos otra vez en la discusión. Discúlpeme. A darle la oportunidad, señor general, que se refiera a la pregunta. Adelante, por favor.
reconocer una situación en donde tenía yo el mando directo de algunos de los grupos especiales. Esos eran los que yo tenía el mando directo. Del Gaula, porque era una unidad que tenía muy cerca. Del Birno era una unidad que quedaba retirada de la brigada y pues obviamente no, el comandante del Birno era autónomo en el desarrollo de sus operaciones. Que se estuvieran cometiendo toda esa cantidad de crímenes, no señora, pero sí tenía indicios de que se podían estar cometiendo algunos. Cuéntele a esta sala de justicia y en esta audiencia pública en qué caso usted tuvo el conocimiento de que esa operación era en realidad un asesinato. Caso específico no podría decirlo, pero el solo el hecho de que ya me reportaran que una persona había sido asesinada y que no tenía un arma, pues era un indicio, no lo vi que fuera, no lo vi, no le vi la trascendencia en ese momento, pero no le puedo, magistrada, discúlpeme, no le puedo dar el sitio, ni la hora, ni la muerte específica, pero esos hechos principalmente se cometieron o fue por los batallones de contraguerrillas o con los batallones o los grupos especiales, que eran los que me reportaban directamente a mí las operaciones. Con respecto a lo del Gaula, el Gaula tenía su propio comandante, a él era que le reportaban todos los del Gaula. Al Birno era el comandante al que le reportaban todas las muertes en combate. Cuando el mayor Soto me reportaba a mí, ya él había realizado ya le habían informado a él. Él me informaba lo que le informaban a él. Lo mismo hacía el coronel. General. El coronel. Usted dice que cuando me presentaban una muerte sin arma, yo debería sospechar. Es que cuando se está presentando un resultado operacional baja en combate, se supone que la persona que muere en el combate se entraba en un combate armado con la tropa. ¿Cómo podría resultar una muerte en combate desarmada? No, ahorita y no estamos hablando de un caso, estamos hablando de cientos de casos. No fue en todos los casos, por eso le digo que tengo conocimiento de lo que podía suceder en los grupos especiales y en los batallones de contraguerrilla, que eran los que me reportaban a mí, directamente. Pero pues ya lo que sucedía con el Birno o con el Gaula eran sus comandantes directos. La situación de que no se reportaran con arma, ya ellos cuando reportaban una muerte o cuando reportaban un combate, ellos reportaban era un combate, señora magistrada. Ellos reportaban era un combate. Y obviamente cuando hay un combate, pues hay disparos y se supone que hay... Pero en el momento decían, no encontramos el arma con que fuimos atacados. Eso es lo que me manifestaban, eso. Y no fue una vez, fueron varias ocasiones. Y yo no hice caso a esas alertas, no las alerté, no... Hice caso omiso, me devolví, lo que dije, hay que mirar a ver cómo solucionamos ese problema. Y aparecían las armas ya cuando las llevaban al helipuerto. ¿Quién las ponía? Pues no sé, pero esa era la situación. No quiero en ningún momento quiero que esta situación se convierta como en una ausencia de responsabilidad, señora magistrada. En ningún momento quiero que eso se vea así, que no estoy asumiendo la responsabilidad como debería ser. Por el contrario, creo que estar ahorita reconociendo ante todos ustedes, ante todos los señores víctimas, ante todos ustedes, y estarles diciendo que soy el responsable por todas estas muertes, más no porque las haya ordenado, es una de las responsabilidades grandes que yo tengo. Pues voy a
Bueno, quisiera, señor general, hacerle unas preguntas puntuales de lo que se ha dicho a lo largo de esta audiencia. Aclaremos en primer lugar, y la pregunta concreta es, ¿usted le hizo llegar 45 millones de pesos al señor García Céspedes mientras él estaba procesado? Sí, señora. ¿Con qué propósito, general? Como lo manifesté al inicio de mi versión, era el único proceso que yo tenía en la justicia ordinaria, todavía no pertenecía a la JEP, estaba en investigación en la Fiscalía y todavía no habían pasado el proceso al juzgado, no había sido detenido todavía, estaba en servicio activo. Estaba comandante en Ibagué, el teniente estaba detenido en Tolemaida, Melgar. En una comunicación me hizo un requerimiento de que necesitaba un recurso para poder montar un proyecto productivo, un proyecto productivo. Los proyectos productivos son lo que pueden hacer los detenidos en los centros de reclusión para conseguir un sustento, cosa que pues accedí. Luego hubo otro requerimiento que necesitaba otro recurso, pero yo, siendo con la realidad del caso, señora magistrada, no lo hice tanto con la ayuda humanitaria que estaba justificando mi acto. Lo quería era que para que él, cuando volviera a versión, dijera la verdad de lo que de verdad había sucedido y no que siguiera mintiendo y manteniendo la mentira de que yo le había dado la orden de asesinar a los señores Torres. Sí, vamos a pedirles, sé que es un momento, hemos trabajado todo el día y este es un momento especialmente difícil de la diligencia. Nosotros como magistratura tenemos que salvaguardar unas condiciones para que este diálogo continúe. Vamos a dar paso a unas últimas preguntas y vamos a cerrar este bloque antes de continuar. También estamos recibiendo una solicitud de abogados y abogadas que están con interés de participar. Pero en este momento no queremos abrir una ruta contenciosa. Evaluaremos si lo que corresponde en el futuro es una ruta adversarial. Pero ante esta sala de reconocimiento tenemos que salvaguardar una ruta dialógica y no lo podemos hacer si todas y todos quienes quieren intervenir en estos momentos abrimos esa ruta de intervención. Entonces, voy a darle la palabra a mi colega y vamos a acercarnos al cierre de esta declaración. Sí. Entonces, la pregunta específica general es, ¿usted le envió 45 millones de pesos al señor García Céspedes para que cambiara la versión que le está dando en la justicia ordinaria? Sí, señora. ¿Le ha entregado usted dinero a algún otro, digamos, compareciente mientras el proceso en la JEP? Nunca. ¿Usted insiste en que el señor García Céspedes mintió? Sí, señora. ¿Quisiera decirle algo al señor García Céspedes en este momento? Con el señor García, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en hace casi 6 meses, el primer encuentro con los comparecientes. Ese primer encuentro, que duró 2 días, no fui capaz de saludar al teniente García. No lo saludé porque sentía mucha rabia de lo que él había hecho y por la razón por la cual fui detenido. En el segundo encuentro dije yo, no, yo tengo que saludarlo y tengo que hablar con él, porque pues
Esa era la razón de esos encuentros de comparecientes, para hablar y resolver las inquietudes. Y así se logró ya, cuando entramos ya como en más diálogo. Para la tercera encuentro, delante de todas las personas de la Oficina Asesora Jurídica Restaurativa Especial para la Paz, llegamos a una situación de mucha emotividad, y el teniente manifestó que él reconocía que había dicho mentiras y que iba a tratar de enmendar esa situación. Eso no lo dijo delante de solo nosotros, estaban ahí todos los psicólogos de la Unidad Restaurativa Especial para la Paz. Entonces, esas son las únicas 3 veces que nos hemos visto después de que él estuvo detenido y que yo estuve detenido. Nunca lo había visto, nunca había hablado con él, nunca. Vamos a proceder con un breve receso de 5 minutos y después vamos a darle la oportunidad para un cierre de su declaración, señor Torres. Siendo las 7:04 de la noche, se suspende la audiencia pública de reconocimiento.